Hola a todos, bienvenido querido público de Tu Torah TV. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de confianza y fe en el hombre. Confianza y fe en el hombre puede ser traducido como integridad. La Torah trae en uno de los pesukim del libro de Vaikra la siguiente expresión. Tendrás balanzas justas, piedras justas, efá justa, injusto. Yo soy el Eterno, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué tiene que ver la relación de la salida de Egipto hablando de medidas y balanzas justas? Aparentemente se ve que son dos cosas contradictorias. Rashi HaKadosh explica que antiguamente las balanzas con las que se pesaba la mercancía usaban piedras. Por ello, la Torah menciona así. La efá era la medida que se utilizaba para las sustancias secas. Es aproximadamente 24.8 kilos, según Rab Haim Naeh. Y el hin es una medida que se usaba para pesar los líquidos. Ahora, más adelante voy a comentar por qué tuve que mencionar en este momento las medidas tal cual las trae la Torah. Dios recuerda en este pasuk la salida de Egipto como diciendo una advertencia al hombre que se dedica a los negocios. ¿Sabes cuál es la condición por la cual yo los saqué de Egipto? Es para que ustedes apliquen medidas y pesos justos a la hora de hacer sus negocios con sus compañeros. Dios mismo recuerda en este mandamiento que Él es el Todopoderoso, quien diferenció en Mitzrayim entre una gota de semen que engendró a un primogénito egipcio de aquel que no lo hizo. Porque las mujeres egipcias en su tiempo tenían relaciones con muchos hombres distintos. Entonces, a ojo humano, sería imposible saber cuál de todos los hijos eran primogénito de padre y cuál no lo era. Solo Dios Todopoderoso podría saber cuál es hijo primogénito y cuál no. Del mismo modo advierte el pasuk que Hashem va a castigar a aquella persona que guarde sus pesas en sal, como era la época para poder engañar en ese tiempo, para poder estafar a la gente, ya que las piedras con sal, esas se ensanchan y entonces hacen que el peso sea distinto al verdadero. Cuando la persona es deshonesta en cuestiones de negocios principalmente, como lo es en el caso de pesos y medida, entonces se ve como si negara la salida de Egipto. Es como si diciendo, Dios no se da cuenta de lo que estoy haciendo, Barminan. Y ese es el secreto tan grande por el cual Hashem relacionó el hecho de tener balanzas y pesos justos a la hora de comercial con el hecho de la salida de Egipto. No te vayas a pensar que Hashem no ve lo que tú haces para engañar a tu compañero. Inclusive que él nunca se dé cuenta, pero Dios tiene registrado los movimientos que uno hace al hacer negocio. La persona, cuando pone sus balanzas y metros exactos, está cumpliendo con una orden positiva de la Torah. Todas las enseñanzas de la salida de Egipto es para saber que en el mundo existe un supervisor, una supervisión divina, y de forma individual que nos está supervisando a cada uno y uno de nosotros. Y cuando a algún individuo se le ocurre engañar a su compañero con medidas y pesos, es como si pensara que no existe ningún ser supremo, como ya lo dijimos antes, que lo está observando desde las alturas. Es como si renegara por completo de la salida de Egipto. En la Gemara de Baba Metzia trae una historia de un famoso rab llamado Rab Kahana. Él había vendido una partida de lino a ciertos compradores y ya había recibido un anticipo por esta venta que hizo. Después de un tiempo, sucedió que en el mercado el lino cambió de precio y llegó a costar mucho más caro el precio que Rab Kahana lo había vendido. Por lo tanto, Rab Kahana fue a preguntarle a un rab cuál era lo correcto por hacer ahora. ¿A qué rab fue? Fue con el famoso rab que aparece en muchos tratados de la Gemara. Rab le dijo así: mira, para anular esta venta, tienes que pensar que en esta venta hubieron diferentes disposiciones de compra-venta. Si el lino que tú estás vendiendo ya recibiste un anticipo por el de los compradores, lo que tú debes de hacer y que es la forma más correcta
es cumplir tu palabra y respetar el precio tal cual vendiste. Con respecto al resto del lino que aún no has recibido ningún anticipo ni nada, tú tienes el permiso de retractarte de la venta y eso no se llama que eres una persona indigna, que eres una persona carente de confianza. Sobre este caso existen dos opiniones. Rab sostiene que cualquier venta de palabra es permitido retractarse si todavía no se ha recibido un anticipo por ello, como dijimos ahora. Pero Rabbi Yohanan, él sostiene que no debes de hacerlo tampoco de ese modo, ya que un trato es un trato y la palabra del hombre tiene peso. Y si tú ya quedaste un precio pactado, lo que debes de hacer es cumplirlo. Porque al momento de cambias de postura, tú dejas de ser una persona confiable para quien está haciendo negocio contigo. Porque aunque no haya ahora dinero en medio, pero un pacto es un pacto. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, esto lo aprende del pasuk primeramente mencionado. La palabra in se siente que está de más en ese pasuk, porque si nosotros checamos las medidas como lo platicamos al principio, la efá es mucho mayor que en in. Entonces sería suficiente que el pasuk mencione la efá. ¿Para qué fue necesario entonces mencionar la palabra, la medida in? In podría traducirse también como la palabra sí. Entonces Rabbi Yossi aprende algo especial de este pasuk. El in, ya que es la palabra sí, sí significa que el sí del hombre tiene que ser un sí y el no del hombre tiene que ser un no. De aquí aprendes que la persona tiene que ser firme en su palabra. Y es una insinuación que trae ese mismo pasuk. ¿Cuál sería entonces realmente el punto de discusión entre las opiniones? Abaye en la misma sección de la Gemara hace un comentario y dice: el problema solo existe cuando al momento de pactar tú dices que vas a cumplir de cierto modo una venta o vas a hacer cierta operación, pero tú estás pensando actuar de otro modo. Tú le estás vendiendo, digamos, 1 kilo, pero desde tu inicio tú estás pensando entregarle 900 gramos. Eso es una trampa, eso es una falta de postura en tu palabra. Eso se llama ser una persona que no da confianza. Porque si tú cambiaste de opinión a causa de una cosa planeada, pues eres un tramposo. Pero si tú cambiaste realmente por una circunstancia externa, que el mercado cambió, que algo te provocó cambiar, que ahora te obligó a decidir diferente, eso no se llama cambio de postura. Eso se llama nada más tratar de mejorar las condiciones de venta. Entonces, según todos, cambiar de postura en una operación de negocio cuando es una cosa que viene de forma de fuera y no es algo premeditado, no debes de llamarse que tú estás llevando ninguna transgresión al respecto. Para agregar un poco más con respecto al tema de la confianza, quiero platicarte algo que tal vez sería importante para considerar. Si tú pensaste alguna vez convertirte en ser un líder, tienes que saber que lo primero es formarte como una persona digna de confianza. Las personas que solamente son encantadoras, pero no confiamos plenamente en ellas y que esas solo nos inspiran confianza para platicar con ellas cosas triviales. Lo que no es así con aquellos que aunque no sean tan carismáticos nos hace sentir que son gente íntegra, gente sana y nos transmite una sensación de confianza y nos permiten compartir con ellos cosas delicadas y asuntos de suma importancia. Para ser alguien digno de confianza tienes que trabajar de manera muy constante. Voy a comentar contigo nada más unos cuantos puntos a considerar. Tú tienes que tener siempre presente en tu vida todos los valores humanos que nos hemos creado durante el tiempo. Tienes que pensar siempre en la humildad, tienes que pensar siempre en ser una persona de diálogo, en ser una persona cooperativa, en la amistad, en el respeto, en la tolerancia, en la solidaridad, en la honradez, en la bondad. Tienes que pensar en cuánto vale el esfuerzo, cuánto vale el servicio. Tienes que tener siempre presente todos los valores humanos y todos los valores que existen para poder llevar a cabo una operación. Los tienes que tener tan claros en tu mente, a tal grado que si alguien te los preguntara, tú podrías llegar a tomar una hoja y escribirlos sin titubear uno tras otro. Inclusive debes de poder explicar
¿Por qué lo consideras como un valor importante en tu vida? Cuando llegues a este grado, estás un paso muy adelantado de poderte llamar una persona íntegra. Una persona íntegra es aquel que no carece de ninguna de sus partes. Es alguien completo, que no tiene ninguna ruptura en su comportamiento. Una persona íntegra no promete algo a los demás solo por el simple interés que quiere obtener algo ahora, porque ya que su palabra es palabra. Recuerdo en la época que salían los jóvenes que están buscando una pareja para poder formar una familia, etc. Muchas veces las muchachas tienen mucha ilusión cuando llega un hombre atractivo, aparentemente íntegro, que tiene con valores a invitarla. Qué desgracia sería ver que ese hombre que la invita a salir en ese tiempo y que la hace su novia, la invita simplemente por el puro interés de pasar con ella, perdón por la expresión, de pasar un rato. Y de para nada más llevar la diversión y echar relajo con ella. Eso es lo que él lleva en su interior. La pobre jovencita, ella podría sentirse feliz porque ya llegó el hombre de su vida tal vez. Pero el hombre en su interior, ese joven, tal vez está pensando en algo totalmente distinto a lo que ella piensa. Tal vez la pobre mujer está pensando que este hombre va a llegar a casarse con ella y va a llegar a formar una familia con él. Sin embargo, cuando el hombre tiene totalmente otra intención, es muy doloroso. ¿Tú podrías llamar a esa persona una persona íntegra si ese fuera tu amigo? ¿Te gustaría realmente tener un amigo así? Si el hombre está pensando en su interior nada más tomar a la muchacha para pasar un rato de diversión, ¿cómo puedes confiar en él? ¿Él es una persona íntegra acaso? ¿Tiene planes interesantes, planes inteligentes? ¿Cómo sabes que a ti no te va a fallar entonces algún día? Tú tienes que buscar juntarte con aquellas personas que realmente su interior y su exterior funcionen de la misma forma. No que por fuera muestren algo y que por dentro sean distintos. Otro consejo importante que tienes que saber es ser proactivo. Eso es algo que se da por el resultado de la integridad y no se da por el medio ambiente. Una persona íntegra es capaz de afrontar cualquier situación del mismo modo, sin importar toda la presión externa que reciba. Si él siempre actúa de cierto modo, aunque haya tanta y tanta presión que lo está llevando a actuar de otra manera, él tiene que saber mantenerse sus principios. Tiene que saber conducirse según la idea que él se formó, según la educación que lleva. Tiene que tratar de no cambiar. Obviamente, como dijimos al principio, que tiene que tener muy claro los valores que él se ha ido generando con la vida y poderlos redactar en una lista cuando se los piden. Había un joven que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de viajar con sus amigos a un viaje a una playa. Él se cuidaba al 100% de kasher. Ese viaje era un viaje de cotorreo, con amigos, iban aquí y allá. No todos los amigos, desgraciadamente, que viajaban con él cuidaban el 100% las reglas de kashrut. Muchos de ellos ni siquiera cuidaban kasher. Ellos decidieron en uno de los paseos que parte de la comida del día sería en un restaurante que se encontraba aproximadamente a una media hora del hotel donde ellos estaban hospedados en esa playa. El viaje lo iban a hacer en un taxi porque no tenían auto, entonces tomaban todos los amigos y fueron en taxi a ese lugar. Repentinamente al leer el menú, encontraron que en el menú había un platillo delicioso, fino, que el restaurante vendía como caracoles en salsa de tomate, que era algo muy fino. Incluso sabiendo que esto es taref. El joven no pudo aguantar la presión. Sus amigos presionaban, ¿qué va a pasar? Cómelo una vez, igual no pasa nada, estamos ahorita de vacaciones, después vuelves a regresar otra vez a tus conductas, vuelves a cuidar como antes. El joven se sintió extremadamente presionado y la presión lo hizo desviarse, obviamente, de sus valores, de lo que él cuidaba, comiendo con ellos ese platillo. Cuando llegó la cuenta, el dinero que ellos llevaban, empezaron a sacarse sus carteras, cada quien empezó a sacar lo que tenía, y justa la diferencia que faltó para poder pagar la cuenta era el valor de esos caracoles en salsa de tomate que habían pedido en el restaurante. Sintió automáticamente como que se le enfrió la sangre. Dijo, caray, esto seguramente es un mensaje del cielo. Debí de haberme cuidado. Si yo tengo mis principios, ¿qué me costaba
por una probadita que hice ahora, seguir manteniéndome en lo que hago yo hasta ahora. ¿Para qué? Rompiste tu integridad. En vez de ser quien eres, te dejaste llevar por la sociedad. Entonces, para ser una persona íntegra, ten mucho cuidado. Cuando tu reacción a cualquier situación depende de tu humor, si ahorita estás de buen humor o de mal humor, y no de tus convicciones, cuando dependes del tráfico o dependes del estrés o dependes de una pelea, automáticamente, o una fecha de entrega, o porque se olvidaron, o por los rumores o la delincuencia, entonces te falta mucho por hacer, porque no eres tú entonces el que maneja tu propia vida, no eres tú el que decide si ahora hay que trabajar de cierto modo o no. Tú no decidiste si realmente ahorita lo correcto es esto o no. Lo que lo decidió fue tu humor, tu carácter, el estrés, la presión, el tráfico. ¿Qué acaso ustedes no conocen gente que es muy agradable estar sentados con Dios alrededor de una mesa mientras no haya presión, pero cuando los ves en el tráfico parece que estás tratando con un monstruo, sacando palabras de su boca que son incorrectas? ¿Qué es lo correcto entonces? Mantenerte como tú eres. Ser derecho en todas las operaciones, no nada más en operaciones comerciales, en operaciones de la vida, cuando tú hablas con otro, que te distingan y que te reconozcan por quien eres. Que si de ti van a decir que es una persona recta en todo y en tus acciones, así debe de ser real. Última cosa que me gustaría comentarles por el día de hoy. Cumple tu palabra. Cumplir tu palabra es algo fundamental en la vida. Cuando tú ya dijiste que vas a hacer tal o cual cosa, trata de llevarlo a cabo. Cuentan que en los días del Homer había un hombre bastante religioso que él se encontraba ahora en un dilema. Su cara, al verse en el espejo, se veía muy mal, porque mucha gente durante los días del Homer se deja crecer la barba, porque hay una costumbre en honor de los alumnos de Rabbi Akiva por hacerlo. Hay gente que se les nota más feo que a otros y se ven mal y se sienten sucios, y ahora pues él, al verse en el espejo, se sentía desesperado. Tenía una cita importante de trabajo, quizá el negocio más importante de su vida. Él pensó ahora, si yo decido rasurarme para la cita, me voy a ver bien, me voy a ver presentable, voy a verme como debe de ser. Ahora lo más importante en mi vida es esa cita. Sin embargo, yo nunca me he rasurado en el Homer, por respeto, por cuidado, por mantener nuestras tradiciones. El comprador, al verlo, le dijo que pasara. Se sentó con él y empezó a platicar de diferentes temas. Repentinamente el comprador recordó algo. Le dijo, oye, quiero hacerte una pregunta. Los días de ahorita, recuerdo yo algo, que son días que para ustedes tienen una costumbre de dejarse la barba, y yo te veo a ti que estás perfectamente bien rasurado y limpio. El otro hombre le dijo, bueno, yo no podía presentarme frente a usted en esa apariencia. Yo tenía que venir limpio y arreglado. El comprador se quedó dudoso. Dijo, no entiendo. Por venirme a verme a mí, tú anulaste una costumbre que tienen años y años de cuidar, por el respeto a tu religión, por el respeto a tus antepasados. Yo pensé que tú eras una persona religiosa, que cuidas tu tradición correctamente. Ahora que yo te veo actuar de este modo, estoy viendo que estás dispuesto a sacrificar toda esa religión por una operación comercial. ¿Sabes algo? No me parece que seas una persona digna de confianza. Trabajar de este modo y habiéndote rasurado nada más por mí, estoy sintiendo que no eres tan creyente como yo me lo creía. El vendedor empezó a titubear y empezó a explicar que se rasuró, que lo disculpe, que él en verdad quería verse bien, que no es que esté en contra de la religión. Entonces el comprador le dijo, me da muchísima pena, pero yo no puedo cerrar la operación comercial contigo. ¿Qué va a pasar en algún momento que algo fallemos en el negocio? Tú estás dispuesto a fallarle a Dios. Estás dispuesto a no cumplir las leyes que Él impuso. Y todo por una operación de dinero. Si a Dios estás dispuesto a fallarle y a las leyes que pusieron sus rabinos, ¿por qué no vas a estar dispuesto a fallarme a mí? Y todo por una venta, me da muchísima pena, pero ese era mi sello de confianza. Tal vez si tú hubieras llegado con tu barba y así, me hubiera sentido cómodo. Pero ahora que lo hiciste, me siento un poco asustado, un poco aturdido. Tal vez no es el momento ahorita de hacer negocio. El hombre le pidió que se retire y el negocio no se llevó a cabo.
Los mismos padres tenemos que saber algo muy grande. Nosotros queremos ser merecedores de la admiración de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos realmente nos admiren, que veamos quiénes somos. Nosotros hemos tratado de mostrar al mundo muchas de las actitudes que queremos llevar a cabo y ser así. Muchas veces cuando estamos en casa nos comportamos de manera muy distinta. Y a veces prometemos cosas que no damos. ¿Tú quieres que tu hijo realmente es una persona íntegra? Entonces tú trabaja en ello también. Si vas a prometer algo y no lo cumples, ¿dónde está tu integridad? Si tú dices que vas a entregar una cantidad de dinero a alguien, entrégasela a tiempo. Obviamente que cuando hay factores externos que no te lo permites, por lo menos trata de una explicación. Pero trata de ser una persona que cumple su palabra. De ellos de los que hablan que es una persona recta, que son realmente gente de orgullo para la comunidad y para el mundo. La gente que no cumple su palabra se puede considerar una persona que no tiene valor. ¿Quién tiene ganas de acercarse a alguien así? A quien lo hace, se le admira. La vida misma de uno puede convertirse en un caos cuando tú te asocias con gente que no cumple su palabra. Piénsalo bien. Es un consejo sencillo de llevar a cabo. Trabaja en ello. Vas a ver que no te vas a arrepentir, porque con esto logras ser un hombre grande ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de nuestro pueblo y ante los ojos del Dios Todopoderoso. Muchas gracias, nos vemos la próxima.